Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a ver hoy es terminar, digamos, como un contexto histórico que va a ser muy importante para entender ya posteriormente qué es esa cuestión del ADN. Y ahí sí nos adentraremos en algo que se va a llamar la genética, ¿listo? O también le suelen decir la herencia, porque es aquello que nosotros heredamos, ¿cierto? Biológicamente de nuestros padres. ¿Listo? Entonces, mmm, para ello voy a terminar de explicar un proceso histórico que pues cambió obviamente la historia de toda la humanidad. Y esto se dio incluso antes de Darwin, ¿sí o no? Entonces, en un momento, pongamos esto en llamas. Listo. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué ahí sale? Profe, solamente veo una pantalla en negro. La verdad, en un momento que no sé qué pasó acá. ¿Todavía se ve en negro? Ya no. Y es la Revolución Francesa. Ya. Listo. ¿Qué era la Revolución Francesa? ¿Qué fue, perdón, la Revolución Francesa? ¿No lo han visto en social? Un movimiento que hubo por como la pobreza por las carencias como de riquezas de Francia, más o menos, hacia el pueblo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe qué fue la Revolución Francesa? Bueno, Camila. Profe, en la Revolución Francesa fue como el pueblo intentó derrocar al reino, ya que como no estaban teniendo una buena organización, ya que estaban robándose todo lo del pueblo, lo que es la riqueza, y no sabían cómo organizarlo bien. Muy bien, excelente. Acá Nemo también nos escribe que fue el cambio de la forma de pensar, ¿sí o no? Entonces, Camila, ¿vas a decir algo más? ¿No? Ah, no, no, señor. Bueno, entonces vamos a tener que, como bien nos decían los tres compañeros, cuatro compañeros que intervinieron, la Revolución Francesa fue un movimiento, fue un proceso, o sea, no fue de un día o de una semana, no, fue de meses, en los cuales los liberales burgueses se organizaron entre ellos para tumbar a los reyes de Francia, ¿sí? Y como resultado, pues se dio el nacimiento de la República Francesa, o sea, se tumba la monarquía, ¿cierto? Y aparece el Estado moderno que llamamos hoy día Francia. ¿Y por qué es un Estado moderno? Pues porque la modernidad empieza con la Revolución Francesa. Antes es el modernismo, ¿cierto? Dice Camila, profe, la imagen de ahí es la toma de la Bastilla, sí. Cuando se toma la Bastilla, digamos que se declara como tal la Revolución Francesa victoriosa, ¿no? Sin embargo, eso se da en todo el territorio francés. Seguramente si ustedes vieron algunas etapas del Tour de Francia la semana pasada, antepasada, etcétera, desde que empezó, habrán visto que en muchas zonas, en muchas partes, pues estaba esta, estas castillos y cosas todavía que recuerdan que en algún momento, ¿cierto? Se dio un proceso de monarquía y después se transformó a esto que llamamos la Revolución Francesa, que instauró el, digamos que la modernidad como tal, la república, repúblicas democráticas, ¿listo? Profe, la revolución, me dicen, profe, la revolución francesa fue muy violenta, fue un proceso demasiado violento, porque, digamos,
lo que nos siempre nos han dicho fue que el pueblo se cansó de cómo gobernaban los reyes. Lo que realmente pasó es que los burgueses querían tomarse el poder para que ellos gobernaran y no gobernaran solo unos pocos que eran los reyes, sino que más bien el poder llegara, ¿cierto? A todos los que pudieran tener el capital para sostener el poder, la plata. Sin embargo, si nosotros hablamos en términos de ciencia, para la ciencia la Revolución Francesa fue muy importante. ¿Por qué creen ustedes? Porque como los reyes están como de parte de la iglesia y todo eso, se consideraba algunos estudios científicos como prohibidos y después de la Revolución Francesa pues ya se pudieron hacer públicos. Muy bien. Dice acá Nemo, no todo lo manejaba la iglesia. Ya miramos cómo es la cosa. Por los cambios ideológicos que dieron a cambios científicos también. Muy bien. Y Delgado, yo sé cuál es su pregunta, o sea, ¿por qué fue importante la Revolución Francesa para la ciencia? Bueno, es como nos decía Auris, antes el, de la Revolución Francesa, pues recuerde que los reyes eran los enviados por Dios en la tierra. Y este proceso de la Revolución Francesa se intentó extender a Inglaterra y a España. Recuerde que para ese entonces España era el imperio más importante de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Entonces, la iglesia, digamos que, pues incluso los reyes, obviamente, eran personas que estaban todavía persiguiendo personas por hacer ciertas prácticas que iban en contra de las creencias religiosas, ¿sí? Entonces, digamos que sí había ciencia, sí, pero era más que todo clandestina, es decir, oculta, ¿sí? Entonces, cuando aparece la Revolución Francesa, ¿qué es lo que aparece? La libertad de pensamiento. Y con la libertad de pensamiento vienen nuevas formas de crear o de entender el mundo, más bien, ¿cierto? Entonces empiezan a pensar el mundo de otra forma totalmente diferente. Y eso le da una base para que la ciencia empiece a aparecer, ¿sí? Sin embargo, pues como yo les decía la vez pasada, ¿cierto? Esta fue una cuestión muy predominante de los hombres. Pero acá aparece una mujer y así. Entonces, vamos a ver que la mujer fue utilizada como un símbolo de rebeldía y libertad, igual que la independencia de Colombia, por ejemplo. Si nosotros vemos a Policarpo de la Barrieta, pues es un símbolo, ¿cierto? Pero el gobierno, cuando se toma el poder, también se da solo por hombres, ¿no? Entonces, digamos que eso va a ser muy importante también para el desarrollo de la ciencia, porque la mujer, el papel de la mujer en la ciencia, que para la genética, que es lo que vamos a ver, fue muy importante la mujer, no empieza a aparecer hasta el siglo XX como tal, ¿sí? ¿En qué siglo fue la Revolución Francesa? Ahí como para saber si saben de siglos. ¿En qué siglo fue la Revolución Francesa? Profe, me parece que fue en el siglo XVIII. Muy bien, Ajá. 18. Siglo XVIII, ¿cierto? Porque fue a finales de 1700. Si estamos hablando de 1700, es siglo XVIII. Si hablamos de 1800, siglo XIX. 1900, siglo XX. Y de los 2000 hasta el día de hoy, siglo XXI. ¿Listo? Entonces, miren que esto va a ser muy importante porque, pues como decían por allí arriba en algún momento, pues eso fue un cambio ideológico, un cambio de pensamiento, un cambio de todo, ¿sí? Y ese cambio de todo, pues realmente modificó toda la sociedad y las personas ya podían empezar a pensar libremente, ya podían empezar a, digamos que, a proponer nuevas formas de vivir, nuevas formas de expresarse con los otros, ¿cierto? Obviamente más adelante esto mantuvo, digamos, como una relación de, eh,
digamos que muy machista, eh, eh, y que posteriormente tuvo que modificarse, pero muchos años después. Entonces la ciencia, como la conocemos hoy en día, empieza a tomar fuerza desde este punto. Recuerden que antes, por ejemplo, estaba la peste negra, ¿no? Entonces con la peste negra, la mitad de la población europea murió y no existía la posibilidad de investigación. Se creía que era algo más bien espiritual, misterioso, raro, ¿cierto? Pero cuando aparece la Revolución Francesa y empieza a expresarse como tal la ciencia, aunque ya se había hecho un poco antes, la ciencia ya estaba trabajando más libre desde el Renacimiento, un poco más, no tal cual, pero ya después empiezan a crear muchísimos avances que empezaron a revolucionar como tal, ¿cierto? El mundo. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es una revolución? Es un cambio, ¿sí? Es un cambio de algo que esté en cualquier cosa de pensamiento humano, ¿cierto? Y eso es lo que le vamos a llamar una revolución. Entonces, una ciencia que venía de la alquimia, ¿cierto? En la Edad Media, sí saben qué es la alquimia, ¿cierto? Es más o menos como experimentar con materiales biológicos. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Profe, creo que, no sé, no estoy seguro, pero creo que es como una, eh, pertenece a la, no, no sé cómo decirlo, pero sé que ahí hacen mezclas con líquidos, no sé, con muchos líquidos, sí, no, no sé cómo llamarle a esos líquidos, pero sé que hacen muchas mezclas con varios líquidos con químicos. Listo, químicos. listo. Nemo, ¿qué dirías tú de la alquimia como tal? Que es como experimentos con diferentes compuestos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, para de pronto a alguien le interese el anime, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Full Metal Alchemist. Buenísima. Y están en las dos versiones, son dos versiones totalmente diferentes. Está Full Metal Alchemist, en la primera serie que sacaron, y está Full Metal Alchemist Brotherhood, que es ya totalmente hecha, es canon, en el sentido de que está basada en el manga, ¿no? Totalmente en el manga. Les dejo ahí para que si quieren se la ven. También tenemos, por ejemplo, a los que les guste Harry Potter, ¿sí o no? Cuando ustedes veían en algún momento Harry Potter de pronto, la primera, los que se la han visto, esa se llama Harry Potter y la piedra filosofal, ¿sí o no? Y aparece el nombre de un alquimista, o bueno, de alguien que se supone que fue alquimista, muy conocido, que se llamó Nicolas Flamel. ¿Sí se han visto la película? Yo sí, profe, yo también me vi el anime. Yo sí. Ah, re bien, re bien. Entonces, ahorita sabe de qué es lo que estamos hablando. Y acá Violeta también me escribe que le encanta. ¿Y López iba a decir algo? Lópezito, No, no, señor profe. listo. Entonces, vamos a ver que en estas tipo de películas y todo eso, nos hablan un poco de la alquimia, sobre todo obviamente en Full Metal Alchemist, porque ellos sí se meten de lleno como en la alquimia como ciencia. Y esto fue en la Edad Media, ¿no? O sea, el surgimiento de la alquimia y el desarrollo profundo de la, de la alquimia se da en la Edad Media. Y la alquimia, ¿qué era? Como decían ustedes, así experimentar con la materia, eh, intentar, digamos que transformarla, eso ellos le llamaban transmutarla, ¿sí? Transmutar la materia para crear cosas
sobre todo dos cosas muy específicas, ¿sí? Acá Violeta me escribe, gracias a la cuarentena, a mi hermana, a mí me encanta Harry Potter. Bueno, qué bueno que haya servido esa disposición de ponerse a ver las películas, pero esta vez nos vamos a basar solo en la primera, que es la que nos habla un poco de la alquimia, ¿listo? Entonces, ¿qué era lo que buscaba un alquimista? ¿Alguien sabe? Pues, Entonces, profe, como, dale, Auris. bueno, como transmutar la materia para crear ciertos elementos diferentes. Muy bien, listo. Bueno, querían encontrar algo más específico. López, Pues, profe, yo quería decir que lo que busca más que todo es como realizar mezclas de sustancias químicas para lograr crear elementos nuevos. bueno, vamos a ver que, bueno, acá Nemo me escribe encontrar curas para enfermedades, no. Lo que principalmente, bueno, podría ser parecido a eso, pero no como tal. Lo que principalmente buscaba un alquimista era transformar todos los metales o cualquier tipo de metal hasta volverlo oro. O sea, los alquimistas creían que los otros metales, el resto de metales, si se les hacían los procesos necesarios, se podían volver oro, ¿sí? Y obviamente, pues el oro lo querían, obviamente, para tener fortuna, ¿no? Pero también buscaban algo más. ¿Y qué era ese algo más? Auris me podría responder, porque si te viste Full Metal Alchemist, ¿qué era lo que buscaban ellos? Y los de Harry Potter también, pero es mucho más fácil en Full Metal Alchemist. Bueno, yo no me acuerdo porque yo la había con 2 años y medio, Pues yo me la vi hace 10 años y aquí estamos. no me acuerdo. Buscaban algo que se llama la piedra filosofal, ¿listo? ¿Qué es la piedra filosofal? Es un compuesto o algo que ellos creaban, ¿cierto? O que intentaban crear, porque nunca lo crearon, en el cual, Profe, dime, yo googleé qué era la piedra filosofal. a ver, Dice, la piedra filosofal fue una piedra roja hecha por hombres con propiedades mágicas. Podía ser utilizada para crear el elixir de la vida, el cual alarga la vida del bebedor, al igual que transforma cualquier metal en oro puro. El famoso alquimista Nicolás Flamel creó la única piedra filosofal conocida en existencia. bueno, ya ahorita explico un poco de Nicolás Flamel, qué fue lo que hizo, para que no se confundan, pero sí. Lo que intentaban conseguir los alquimistas era la piedra filosofal que daba la vida eterna, prácticamente, ¿sí? Entonces, digamos que Nicolás Flamel, si nosotros lo buscamos acá, eh, Nicolás Flamel, eh, digamos que se le ha atribuido la creación de la piedra filosofal, ¿sí? Y pues según muchos dicen, él logró vivir muchos años y ta, pero pues si nosotros miráramos su fecha de nacimiento y de muerte, pues digamos que entra dentro de un rango normal, menor de 100 años, ¿sí o no? 1930 a 1400, perdón, 1330 a 1418. Entonces, este man era un man que tuvo plata en su vejez, etcétera. Pero al comienzo se supone que Nicolás Flamel era muy pobre, ¿sí? Era un man pobre, era un man que realmente no tenía grandes ingresos, porque era un esclavo, ¿sí? Estamos hablando de la Edad Media. Y recuerde que la Edad Media, pues evidentemente, las condiciones de esclavitud, ¿cierto? Eran las peores.
En esa época, pues Nicolas Flamel trabajó en una especie de librería y entonces en esa época no existía, ¿cierto?, la imprenta, sino le tocaba a las personas transcribir los libros a mano. Entonces él trabajaba en una librería y efectivamente lo que le tocaba hacer era transcribir, ¿listo?, los textos que le pedían al dueño de la librera. Entonces a él le tocaba, como era un esclavo, le tocaba transcribir y transcribir y transcribir todos los textos que le pedían, que le solicitaban, ¿sí? Entonces, digamos, se supone que él en ese proceso empezó a comprender lo que estaban tratando de decir estos textos y cuando logró comprender, de un momento a otro él se desapareció y muchos años después apareció ya con mucho oro, ¿cierto? Y con una juventud que parecía muy extraña de conseguir. Entonces, por eso es que a Nicolas Flamel se le atribuye que creó la piedra filosofal, porque se perdió mucho tiempo, apareció con riquezas, él siendo esclavo, pues era algo difícil de creer. Sin embargo, pues se los dejo a ustedes a consideración, si lo logró o no. Es decir, la pregunta es, ¿será posible eso en la vida real o no? ¿Listo? Para los que vean la serie, y Auris que ya se la vio, el mundo de Full Metal Alchemist es un mundo alterno a, a nuestro mundo. En ese mundo se dio la alquimia, en el de nosotros la química. Si ustedes miran el nombre de alquimia, pues tiene algún parecido a química, la palabra química, porque la alquimia es eh, la madre o el padre de la química, ¿sí? O sea, a partir de la alquimia y se dieron cuenta que no podían crear lo que se pretendían, intentaron empezar a estudiar la materia. Y a partir de ese estudio de la materia nace la química, ¿sí? Por intentar entender ya los átomos, etcétera. De ahí viene el nombre también de química, ¿no? De la alquimia, y quimios hace referencia a la materia, ¿sí? ¿Qué es algo químico? Algo que está conformado por materia, es decir, todo es químico. Todo está conformado por materia. La química es la ciencia que estudia la materia. Entonces, miren esto. O sea, estoy haciendo este contexto histórico para que ustedes comprendan la ciencia que nos rige hoy en día, porque vamos a hablar mucho más adelante de algo que se llaman los transgénicos, ¿sí? Y los transgénicos, para hablar de material genético y todo eso, pues entender esa cuestión de los transgénicos y de cómo funciona la ciencia es necesario hacer un recorrido histórico de la ciencia. ¿Listo? Entonces miren, acá aparece esta una protociencia, una ciencia primaria que ya empezaba a experimentar. Y eso se volvió un legado para cuando ya llega la Revolución Francesa y muchas personas empiezan a experimentar con ello. Entonces el siglo XIX, ¿cierto? Estuvo muy marcado por estos experimentos. ¿Quién nació en el siglo XIX? Importante. ¿Alguien? Que ya vimos. A inicios incluso del siglo XIX. Miremos acá, miremos acá. Hitler. Bueno, Hitler sí, me imagino, sí, nació en el siglo XIX, pero estamos hablando bueno, ahorita vamos a hablar de Hitler, obviamente. De acá, Hitler nació en el 89, sí, alcanza a estar en el siglo XIX. En 1889, ¿no? Muy bien, Darwin. Darwin nació en 1809, o sea, a comienzos del siglo XIX. Entonces, Darwin, digamos que comienza a, a pensar el mundo, pues en una época donde podía pensar el mundo. ¿Cuándo acaba la Revolución Francesa? En 1799. ¿Cuándo nace Darwin? En 1809. Entonces ya habían pasado 10 años, ¿cierto? Después de instaurada la Revolución Francesa, y en esos 10 años, él, o sea, cuando ya él nace, entonces imagínense lo que ha avanzado tanto Europa,
hasta que él ya empieza a hacer sus primeras teorías unos 20 o 30 años después de la Revolución Francesa, a pensarse sus teorías. O sea, ya la ciencia había cogido mucha fuerza en aquel momento y él ya tenía la libertad de poder pensar lo que fuera, ¿cierto? Cuando escribe su teoría. Entonces, obviamente, mucha gente al comienzo, miren, acá está Rockero, mucha gente al comienzo no le gustó que él planteara eh, esta cuestión de la evolución, porque pues obviamente la religión seguía, incluso si se haya instaurado la Revolución Francesa, pues muchas personas creían todavía en esta forma de, digamos, de origen del hombre que venía de la iglesia. Entonces Darwin empezó a transformar esa forma de ver el mundo. Sí, ya habíamos visto teoría de Lamarck, etcétera, pero Darwin realmente fue el que transformó como tal esta historia de la ciencia, para empezar a decir algo muy importante. En estos términos, ¿por qué Darwin fue tan importante? Incluso todavía lo es. ¿Por qué creen ustedes? Gracias a su teoría más o menos podemos saber cómo el ser humano había evolucionado. Muy bien, ¿cierto? Pero entonces algo muy importante es que este hombre, este naturalista llamado Darwin, empezó a decir que nosotros venimos de un ancestro en común. Y eso va a ser muy importante para la genética muchos años después, o sea, ya al final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Esto que plantea Darwin va a ser muy importante porque él empieza a decir, hay un ancestro en común y de una u otra forma este ancestro empezó a modificarse hasta dar origen a todas y cada una de nuestras especies, de las especies que tenemos hoy en día. Entonces de ahí sale el humano, de ahí sale las jirafas que veíamos, de ahí salen los pinzones, de ahí salen todos los animales, las tortugas, los árboles también vienen de ahí. Pero todos venimos de millones de años atrás de un solo ser vivo, que se cree eso era una bacteria. Entonces todo se empezó a modificar de un momento a otro hasta que dio origen a las especies que tenemos hoy en día. Entonces se cree desde esta evolución que solo existía una bacteria original y a partir de esa bacteria se empezó a dar la mutación o bueno, la variabilidad genética. En esta época no se hablaba de mutación como tal porque eso vendría a ser más adelante. Y eso empezó a cambiar. O sea, ¿qué nos está diciendo Darwin? Que hay un legado, ¿cierto? Una especie de herencia de una generación a otra, pero que le ha permitido cambiar, que le ha permitido transformarse, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante. Ahora, lo otro es la teoría de la selección natural. ¿Qué era lo que nos decía la teoría de la selección natural? Que la abordamos muy bien la semana pasada. Favorece al más fuerte. Muy bien. O sea, el más fuerte es el que va a sobrevivir. Es decir, nos va a poner en un mundo de competencia. Ah, bueno, yo con la Revolución Francesa, además, como los liberales burgueses empezaron eh, a, digamos que a dominar todo el mercado se volvió competencia, antes de que Darwin naciera incluso. Y el mercado se empezó a volver competencia y ya nace la industria como tal, la fábrica, y entonces entre empresas empiezan a competir para ver cuál es la que puede tener mejor rentabilidad y mejores ganancias y todo esto, ¿sí o no? Entonces cuando Darwin nace, pues básicamente él viene de un legado empresarial de su familia, ¿cierto? Porque pues recuerden otra vez que el papá le hacía prácticamente la ropa a los reyes ingleses. Entonces, él nació, en su cabecita tenía el mundo de la competencia, ¿cierto?
Entonces, cuando él plantea esta cuestión de la evolución, pues obviamente él lo está pensando desde esta forma de competencia que fue lo que él vio mientras iba creciendo, ¿cierto? Entonces, para él, las especies siempre están en una completa competencia y quien elige quién gana es la naturaleza. ¿Listo? Pero entonces eso ya después, al final del siglo XX, pues empezaría, perdón, del siglo XIX, empezarían unos estudios. Y acá tenemos al padre de la genética. ¿Alguien sabe cómo se llama el padre de la genética? ¿No? Listo. Ahí está. Tenemos a este man. ¿Listo? Gregor Mendel. Entonces, si ustedes miran, Mendel vivió en el siglo XIX. O sea, mire, nació en 1822, 13 años después de Darwin, ¿sí o no? Y murió en 1884. Sin embargo, yo hablo de él del siglo XX porque sus escritos se conocieron hasta el siglo XX y fueron muy importantes. ¿Alguien sabe quién fue este man? Si no sabe, tranquilos. Lo vamos a ver a continuación. Aunque bueno, en su vestimenta se puede ver claramente qué era, ¿no? ¿Un naturalista, profe? Pero mira Parece un su atuendo. sacerdote. Eso era, ¿listo? Era un sacerdote. Imagínense a Mendel, un sacerdote protestante, austríaco, o sea, no confundir Austria con Australia, ¿no? Austria queda en Europa, Australia ya es Oceanía. ¿Listo? Entonces él era un monje austríaco, ¿cierto? Ah, miren, acá sale una pequeña descripción, ¿listo? Bueno, esta es la típica que uno encuentra siempre que ustedes buscan en internet, me va a permitir leerla. Dice Gregor Johann Mendel, de 1822 a 1884, fue un monje católico y naturalista nacido en Austria que escribió por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante, ¿cierto? Las hoy llamadas leyes de Mendel, que rigen la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel, es decir, es el padre de la genética. Bueno, acá nos hablan de guisantes. Uno siempre que busca Mendel sale acá guisantes. ¿Qué es un guisante? ¿Alguien? ¿Pastas? No. Voy a Lo que le buscarla. dice a uno para que No puedan la busquen ustedes, yo la busco. Yo la busco. Busquemos que nos sale de guisantes. A ver, un guisante. Y ustedes me dirán el nombre. Porque acá le decimos totalmente diferente. ¿Cómo se llaman? Yo le digo arvejas. Muy Yo. bien. Todos nosotros le decimos arvejas. Todos nosotros le decimos arvejas. Eso sí no cambia, Auris. Estos son los guisantes. A veces cuando ustedes buscaban o algo así en, en internet y la historia de Mendel y todo eso, pues esto es español. O sea, ya saben, cuando vayan a España y quieran comer arvejas o les diga quieres un plato de guisantes, ustedes ya van a saber que le van a dar esas arvejas, ¿sí? Es como le dicen en España. Entonces, como casi siempre la historia de Mendel se conoció o se tradujo del español, del castellano en España, ¿cierto? Pues casi siempre le pones como guisante. Pero lo que él hizo fue experimentar con arvejas. Muy fácil, ¿no? Entonces puso a sembrar arvejas, me imagino yo, y sobre todo por esta, miren esta, ¿dónde está? Ahorita la vi, por ejemplo, esta foto, esta pintura, este dibujo.
donde él está dedicado, digamos, a sus plantas. Imagino yo que eso fue algo inconsciente, me imagino que a él le gustaban las plantas y empezó a sembrarlas en el monasterio en el que estaba y se dio cuenta de algunas, ¿cierto? Algunas diferencias que había. Ah, bueno, acá me dice Delgadillo que dónde queda Austria. Bueno, realmente queda en lo que hoy sería Hungría, ¿cierto? También está Austria. Eso era un imperio, el imperio austrohúngaro, y estaban muy cerca también de Alemania. Obviamente, ustedes saben que Europa pues, ha pasado por muchos procesos fuertes, ¿cierto? En los cuales han tenido ya mucho intercambio poblacional y han creado nuevos países. Entonces, Austria es una pequeña región, ¿cierto? Que va a estar muy pegada a Alemania también, ¿cierto? Y a estos países Profe, que han queda estado un relacionados. minuto. Sí, nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, claro, acá tenemos a República Checa arriba, ¿cierto? Tenemos a Eslovaquia, Hungría, ¿cierto?